Buenas noches, soy Violeta Huerta y les saludo en una emisión más de la Mesa Estatal Reto 2024. En esta ocasión analizaremos las acciones afirmativas en el tema indígena. Estas acciones ahora son obligatorias para los partidos políticos, pero ¿son suficientes para incrementar la representación política de un sector que ha sufrido injusticias y discriminación como los grupos indígenas? Recordemos que estamos iniciando un proceso electoral donde elegiremos a integrantes de los 125 ayuntamientos y las 75 diputaciones locales el próximo 2 de junio. Y bueno, para hablar de este tema, doy la bienvenida a Benito Hernández, quien es director general del periódico Yazú, que se edita en Temascalcingo y se ha consolidado como un medio de comunicación entre la comunidad indígena. Muchas gracias por estar aquí, don Benito. Buenas noches. Y bueno, también doy la bienvenida a Isaac Díaz Sánchez, quien es filósofo y escritor de poesía, cuento y narrativa otomí. Gracias por estar aquí. Mucho gusto. Y bueno, a continuación vamos a ver una cápsula sobre el tema que analizaremos en Reto 2024. En México hay más de 7 millones de personas de 3 años y más, hablantes de lengua indígena, que representan el 6.1% de la población total del país. En el Estado de México se tiene el registro de 417,603 personas que hablan alguna lengua indígena. Esto es el 2.6% de la población. Son 5 etnias que se localizan en el territorio mexiquense: Mazahua, Otomí, Nahua, Tlahuica y Matlacinca. Un dato relevante es que hay más mujeres que hombres hablantes de una lengua indígena y el rango de edad en donde se concentra el mayor número de hablantes es entre los 35 y 59 años. Es necesario destacar la importancia de la representatividad de estos grupos sociales. Sin embargo, la población indígena enfrenta retos y desafíos en temas relacionados con los derechos humanos, medio ambiente, derecho social, educación y salud. A lo largo de la historia y después de diversas luchas, se instrumentó un marco legal que considera acciones afirmativas para brindar respaldo y apoyo a las minorías y promover su participación sin ser discriminados. Las acciones afirmativas tienen el propósito de que grupos vulnerables como los indígenas accedan al poder. Con esto se busca aumentar su representación y por eso hay porcentajes mínimos a cumplir por los partidos políticos en la postulación de candidaturas. Debido al contexto en el que nos encontramos, de acuerdo con el Senado de la República, en 19 leyes y códigos electorales locales se reconocen acciones afirmativas para ciertos grupos en situación de discriminación. Dentro de estas acciones, los participantes indígenas pueden aspirar a candidaturas independientes, diputaciones de mayoría relativa, diputaciones de representación proporcional y concejalías a los ayuntamientos. Sin duda es un tema de justicia contar con acciones afirmativas que propicien la representatividad del sector indígena. Pero bueno, quizá tendríamos que iniciar por decir qué son las acciones afirmativas y bueno, preguntarte si tú consideras que son suficientes para garantizar la representatividad de las personas indígenas. Las acciones afirmativas es lo mismo que las acciones positivas dentro del derecho mexicano. Y cuando nos estamos refiriendo a las acciones afirmativas, nos referimos a los mismos derechos que los grupos indígenas que hemos sido sojuzgados tengamos los mismos derechos que los no indígenas. Digo, para que la gente lo conozca, esas son las acciones positivas. Y en el sentido de la cuestión electoral, pues sí, los pueblos indígenas, aunque esté en la letra, los pueblos indígenas seguimos siendo discriminados porque en los hechos, pues quienes representan pseudoindígenas o indígenas que no representan a la comunidad, porque si verdaderamente los partidos políticos quieran buscar un representante de pueblos indígenas, pues tiene que ser alguien representante de los indígenas. Y para que eso ocurra, pues el derecho dice que las comunidades deben de decir quién es el que lo representa y no un partido. Y entonces por ahí tendríamos que entrar para que estas acciones afirmativas realmente sí tengan un impacto real en nuestras comunidades indígenas. O sea, ¿que son suficientes? No son suficientes. Tienen que ser suficientes cuando los pueblos indígenas estemos realizando. Eso hay un problema muy grande, profundo. Que todas estas afirmaciones o la gente que no conoce nuestro derecho indígena ni la realidad de los pueblos indígenas son los que hacen estas acciones o estos derechos. Tenemos que estar nosotros, quienes somos los indígenas, ahí inmersos para realizar estas acciones, para que esto realmente tenga impacto. Ok. Sí, estas acciones afirmativas pues son cuotas que se establecen en la ley
supuestamente para que tengan representatividad las personas indígenas. Benito, en tu labor periodística tienes un contacto permanente, no solo con representantes de personas indígenas, también en la zona norte de la entidad. ¿Crees que estas acciones afirmativas van a cambiar el escenario y van a beneficiar a la población indígena? Debería, pero no, porque obedecen a un partido político, que son los que lo postulan. Están las candidaturas independientes, pero tiene más requisitos que lo que le piden a los partidos políticos. Claro. Entonces, si realmente lo representaran a través de asambleas comunitarias, entonces realmente sí cumplirían su labor y su compromiso. Pero como obedecen a un partido político y sobre todo a un líder de ese partido, entonces no pueden cumplir. Se ha visto que sí han llegado indígenas a ser presidentes municipales, regidores, pero ya tienen un machote ahí que dice, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer esto, si te sales de esto, te formamos un cabildazo y vas para afuera, ¿no? Sucedió en 1983, en Villa Victoria, que estaba un presidente municipal, no le gustó al sistema cómo actuaba, pues lo desaforaron y llegó como a 2 años de su gestión, ¿no? En 1983, 10 años después, en San Felipe del Progreso, igualmente desaforaron al presidente municipal que estaba en turno, que porque había utilizado más los recursos, no que se los había robado, sino que lo había cambiado de ramos y por eso pues ya no cumplieron. Sí pueden llegar los indígenas, pero pues no van a cumplir mientras no tengan un compromiso con su pueblo. Si tienen un compromiso con un partido político, ya no van a cumplir con el pueblo, pero el pueblo es el que lo elige. Lástima que no hemos aplicado esa ley, ¿no? De que si el pueblo elige, pues el pueblo los puede quitar. Muy bien. Isaac, tú adviertes que las acciones afirmativas, en el caso de las personas indígenas, pueden ser manipuladas por los partidos políticos para postular a integrantes de sus élites. No puede ser, ha sido manipulado, ¿no? En toda la historia lo han venido manipulando. Entonces, para que estas acciones afirmativas realmente impacten en la comunidad, somos los pueblos indígenas los que debemos de decidir y no los partidos políticos quienes nos representen. Sí, sin duda, eso sería lo ideal, por supuesto. Benito, en este mismo tema, ¿tú percibes todavía resistencias por parte de los partidos políticos? ¿Crees que falta voluntad política para que realmente postulen a personas indígenas? Sí, falta voluntad, porque ellos ya tienen su equipo. Entonces, el equipo que tienen es más, para no postular a un indígena, le dicen a ellos, vayan, autoadscríbanse como indígenas, porque no es necesario hablar una lengua indígena. Tú di que tienes tu credencial de elector en tal comunidad indígena y con eso nosotros te avalamos, te postulamos y tú vas a ser nuestro candidato, ¿no? Pero realmente a veces no son ni de la comunidad, o aunque sean de la comunidad, pero tienen 30 o 40 años fuera de su comunidad. Ya han perdido esa identidad, han adquirido otra identidad que realmente no pues ya no lo sienten. ¿Por qué? Porque si están con ellos, como le dije, más que un compromiso con el pueblo, con su etnia, es un compromiso con el partido político y sobre todo es un compromiso con el líder de ese partido. Faltarían más acciones. Faltarían más acciones, pero sobre todo más concientización. Fuera de este escenario, pues decía mi compañero Isaac, mi amigo que es de origen otomí, que nosotros solicitamos la Universidad Intercultural que está en San Felipe del Progreso, pero ahí lo están formando con la ideología occidental y no con nuestra ideología indígena. Ok, bueno, pues este análisis sin duda llama a la reflexión. Y bueno, Benito, pues un tema que también destaca es cómo acreditar ser persona indígena, sobre todo para hacer valer esta acción afirmativa que está establecida en la ley. ¿Tú crees que es un aspecto que debió precisarse mejor en la norma? Un poco es, lo más importante es nuestra lengua.
para demostrar que no hemos perdido nuestra identidad. Segundo, ya lo comentaba, que la vestimenta también nos identifica, pero en la actualidad pues se ha perdido mucho, ¿no? Sobre todo por la comunicación. Cuando no había medios de comunicación en nuestras comunidades, pues no salíamos, o no salían nuestros abuelos y ellos sí conservaban. Pero ya al salir a las ciudades, como sucedió con las mujeres que despectivamente les llamaban las Marías en México desde 1940, que se empezó a ir a las ciudades, no nomás a México, lo que era el Distrito Federal, entonces se fue perdiendo, pero las mujeres son las que han conservado más nuestra cultura, nuestras lenguas, nuestras tradiciones, y los hombres se ha ido perdiendo después de la Segunda Guerra Mundial, que solicitaron manos de obra en Estados Unidos, pues desde ahí ya regresaron nuestros paisanos con botas o botines, ¿no? Con chamarras así de cuero. Entonces, pero pues continuaban con su lengua originaria. Pero también se dice que no nomás es indígena aquel que habla y que se viste como indígena, sino el que vive en una comunidad o en una región indígena. ¿Por qué? Porque nuestros padres son indígenas, nuestros abuelos fueron indígenas. Entonces, si nosotros seguimos viviendo ahí, pues entonces somos indígenas, ¿no? Porque ya no hablemos el mazahua, el otomí, matlatzinca, tlahuica o náhuatl, pues no seamos indígenas, ¿no? Pero la ley no precisa todo esto. No, la ley no lo precisa, simplemente dice, pues le toca un tanto por ciento de participación a los indígenas. También, así como dijeron de los jóvenes hace 20 años, que tenían un porcentaje para ser postulados. Y es ambiguo, ¿no? Y ahora que ya tengo más de 65 años, pues deberían de poner la ley también. También tienen un porcentaje para las personas de la tercera edad, ¿no? Sí, pero si tienen contacto con los políticos, siguen postulándolos, aunque tengan 80 años. Ok, don Benito. Isaac, ¿tú percibes que la sociedad conoce esta nueva disposición, estas medidas afirmativas, y qué falta para difundirlo más y hacerlo efectivo? No lo conoce la sociedad, no lo conoce ni lo entiende, ¿no? Ese es otro tema. Y más que decir, digo, de repente se dice que es un avance, no, tenemos más de 500 años sometidos, no podemos estar, porque cada sexenio, cada gobierno es un avance, no, los pueblos indígenas ya no estamos pidiendo un avancito pequeño, los pueblos indígenas estamos pidiendo que realmente estas acciones afirmativas sean involucrados los pueblos indígenas, que estemos ahí nosotros, que decidamos nosotros. Y algo que estabas comentando hace rato sobre el derecho, sí, el convenio 169 establece claramente, y el artículo 2 establece claramente quiénes son los pueblos indígenas. Dice, las personas que nacimos en tal lugar, yo soy de San Pablo Autopan, en nuestra comunidad, aunque esté muy grande la comunidad, nosotros sabemos quiénes somos nativos de ahí, quiénes somos hablantes y hemos vivido. No importa la lengua o estar hablando, porque hay otras acciones que te permiten ser indígena. El campo, tu visión filosófica, no eres católico, y aunque seas católico, digo, porque es la religión que más se preserva en las comunidades, pero en sus ámbitos de fiestas o en sus ámbitos de familiares, aún todavía se percibe la visión a la naturaleza, etcétera. O sea, son varias formas que están ahí, que los pueblos indígenas tenemos que estar. Pero a mí sí me parece muy importante repetir nuevamente que no va a haber avance, no, los pueblos indígenas ya no estamos como, es un avance, no, estamos los pueblos indígenas pidiéndole a este Estado mexicano que sea consciente, estamos pidiéndole que realmente nos vea como sujetos de derecho, y el día que la Constitución Nacional y todas las constituciones estatales nos vean como sujetos de derecho, porque hasta hoy no nos ven como sujeto de derecho, sino como sujeto de ente público, entonces pues no puede haber nada, o sea, no puede haber ningún avance. Y entonces estas acciones afirmativas se quedan ahí, porque en la Constitución Nacional ni la Constitución Estatal nos ven como sujetos de derecho. Eso es importantísimo, y si
los gobiernos y ahorita los senadores, los diputados, etcétera, que son los que tienen que legislar, si no se realiza eso, pues solo están jugando con la realidad de nosotros los pueblos indígenas. Perfeccionarlas y difundirlas, ¿no? Don Benito, y en caso de ser elegidos, ¿cuáles serían las principales responsabilidades de las candidaturas indígenas? Pues en primer lugar cumplir con lo que dicen, ¿no? Porque dicen muchas cosas, pero a la mera hora pues no lo cumplen. Pero le digo, no lo cumplen porque, pues no sé si ya cambiaron las leyes, pero desde a nivel nacional, pues pedían cuotas. Eso todo el mundo lo sabíamos, pero no estaba difundido, ¿sí? Te damos tantos millones para que hagas obras en tus comunidades, porque lo que nos importan son las obras. No nos interesa mucho las despensas o los apoyos sociales. ¿Por qué? Porque siempre hemos vivido sin apoyos sociales y a pesar de 500 años de explotación, seguimos viviendo o subsistiendo. Entonces lo que nos importan es, por ejemplo, ya lo decía hace rato, cuando hubo un medio de comunicación, medios de transportes, entonces quizás cambiamos un poco. Pero si no hay eso, si necesitamos puente y no nos hacen, pero sí nos prometen ríos, pues entonces, pues realmente es la misma ideología que se le están infundiendo a los candidatos y cuando llegan a ser los funcionarios públicos como presidentes municipales, diputados y regidores, pues nomás le dan vueltas y regresa. Pero yo le digo a mis amigos que conozco, como usted lo dice, precisamente ayer en Ixtlahuaca, pues estábamos en una reunión para a ver si podemos recuperar lo que fue la carretera panamericana de Atlacomulco a Toluca, que hace 30 años lo convirtieron en carretera concesionaria de cuota, sin que estuviera la ley, simplemente lo que el gobierno que estaba entonces dijo que no tenía suficientes recursos para mantener en buen estado esa vía de Atlacomulco a Toluca, y se concesionó dizque para que estuviera bien, ¿no? Entonces, sí están las cosas, pero todo lo interpretan y sobre todo cuando se tiene el poder se aprovecha de eso y no se cumplen lo que prometen en campaña. Por eso es muy importante que sean de las comunidades y las conozcan, porque saben las necesidades, ¿no? Sí, saben lo que se requiere. Porque además la misma sociedad le exige y los conocen. Por eso también en las cuestiones de la seguridad, pues dicen que sea un policía de barrio, que sea tu compadre, tu amigo, que sea ahí para que tú le puedas reclamar. Pero si me mandan un policía de Mecameca, comete alguna fechoría y se va, ¿dónde lo encuentro? Así es. Bueno, ¿cómo cambiarían los cabildos, los congresos, con una mayor presencia de representantes indígenas? Cambiaría desde el punto de vista... De verdaderos representantes. Cambiaría con la visión, porque la visión de los pueblos indígenas son distintas, y no estamos en contra de las otras visiones. Lo que quiero es que quede claro esto, que no estamos peleados con las otras visiones, ¿no? Que la única manera de convivir nosotros los pueblos indígenas con los no indígenas es que si se logra llegar a la Cámara de Diputados, de senadores o regidores, pues los pueblos indígenas tenemos mucho que aportar. Hoy que estamos viviendo este problema de agua, el problema climático, pues todos los lugares, cualquiera de ustedes sabe, y eso lo podemos comprobar, que los lugares donde aún hay árboles, los lugares donde aún se preserva el agua, son en las comunidades indígenas. Claro. ¿Y qué haría un diputado, o un senador o un regidor indígena? Pues con eso. Y con lo otro que digo, aquí lo importante es que las visiones pues podamos convivir, ¿no? Y la única manera de convivir pues es que nos vean de igual a igual, porque hasta hoy no existe eso. Insisto nuevamente, por eso la acción afirmativa no es real. Es real cuando te ven de igual a igual. No, él es indígena, comentaba hace rato, bueno, pues tengo que venirme de corbata o de saco para que, ¿cómo se llama? Alguien sea... y eso me invitan hace años me invitan a un foro en la Suprema Corte a hablar sobre derecho. Yo voy de mezclilla y no me dejaban entrar, ¿no? Y entonces pues, todos llegaban con saco. O sea, es algo que y lo vivimos y lo seguimos viviendo. Hoy aquí en Toluca, hoy en el Estado de México, se sigue viviendo. ¿Qué aportamos los pueblos indígenas? Insisto nuevamente, pues la visión de nuestros pueblos.
cómo vivir mejor, cómo respetamos a nuestros abuelos, cómo hacemos con nuestros niños y nuestros hijos realmente, cómo combatimos la delincuencia, cómo combatimos todo lo que es nocivo para nuestros jóvenes sobre la salud. Pues cuando veamos, nos queramos, que nos respetemos, cuando veamos otra visión de vida de los pueblos, si no me lo que puedo, mis abuelos, si no te respetas así, ¿cómo vas a respetar a los demás? ¿Cómo vas a creer en un Dios? Porque nos trajeron a un Dios, si no crees en ti mismo, si no crees en lo que está aquí, en donde duermes, en tu familia, en lo que ves. Ese es el aporte que podríamos dar en todos los espacios de la política, no solo del Estado, sino de México y del mundo. Ok, pues estamos platicando sobre ese tema de acciones afirmativas para personas indígenas. Hemos llegado al final del programa. Sin duda es muy interesante ver su participación. No basta, por supuesto, con tener estas acciones en la ley si no se llevan a la práctica. Tenemos prácticamente un minuto para conclusiones. Por favor, don Benito. Sí, pues yo invitaría a mis cuarmas se dice en Mazahua para decir hermanos, pues que reflexionemos también, sobre todo en estas épocas que se habla de que ya estamos conociendo más sobre nuestros derechos, aunque esto tiene mucho tiempo, ¿no? Habla Isaac del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es a nivel mundial, del artículo segundo, parece que es el artículo 17 aquí en el Estado de México, que dicen que tenemos derechos, pero en los hechos no se aplica, ¿sí? Lo más importante de nosotros es, y lo que exigimos, pues es la educación, que se nos imparte en nuestras lenguas, que haya muchas escuelas, y donde hay escuelas, que se implemente, que se contrate a maestros de educación bilingüe, bicultural, para que realmente no perdamos nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Muchas gracias. Un minuto para conclusiones, Isaac. Pues insisto nuevamente que estas acciones afirmativas tienen que estar de acuerdo a los pueblos indígenas, que seamos los pueblos indígenas quienes realmente representemos políticamente, culturalmente y en todos los espacios del Estado mexicano, porque hasta hoy, hasta las instituciones de gobierno que deberían de representar a los pueblos indígenas, hay gente no indígena que está ahí y que no sabe ni siquiera, bueno, les preguntas, y creo que, y no solo no indígenas, creo que, toco en el gobierno del Estado hoy, hay gente que es secretario. ¿Cómo aplicas tu política pública? No sabe qué es política pública. O sea, si eso no sabe, pues ¿cómo va a aplicar algo? Pues los pueblos indígenas lo que estamos pidiendo, insistimos nuevamente, que somos los pueblos indígenas en la asamblea comunitaria quienes debemos de decidir quiénes nos representan en todos esos ámbitos. Solamente así se va a cumplir esas acciones afirmativas en el Estado de México y en nuestro país, Camadí. Ay, muchas gracias. Pues mire, estas acciones afirmativas que hemos abordado el día de hoy en el tema indígena, en el ámbito político-electoral, garantizan la representatividad de un sector que históricamente ha sido relegado y discriminado. Sin duda, hay una enorme deuda en este tema. Hemos visto las aportaciones que nos han dado, que existe simulación, que pues lamentablemente no se ha llevado a la práctica, y mientras esto no se lleve a la práctica, pues no habrá una verdadera justicia para ustedes. Yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Don Benito, Isaac, muchas gracias por estar aquí, y también agradezco, por supuesto, que nos acompañe en este programa. Ojalá que nos pueda acompañar en el siguiente de Reto 2024.